Y ya está reproduciendo, ¿no? Sí, doctor. Ya. Bueno, vamos a hablar de la disfagia de hoy. Disfagia es un síntoma que se refiere a la dificultad o molestia durante la progresión del bolo alimenticio desde la boca hasta el estómago, que viene de la palabra del griego dificultad para comer. Ocasionalmente se acompaña de dolor, que ahí se llama disfagia dolorosa o odinofagia. ¿Cuáles son las etapas? Para comprender la disfagia tenemos que comprender las etapas de la deglución. Hay una etapa de preparación oral, los alimentos son masticados, se humedecen con la saliva. Esto no tiene el mismo tiempo para todas las personas. La lengua impulsa los alimentos hacia la parte posterior de la boca y hacia la garganta. Es una etapa voluntaria. En la etapa faríngea, los alimentos ingresan a la faringe. La epiglotis cierra la tráquea. La epiglotis cierra la tráquea y el velo del paladar asciende. Los alimentos bajan hacia el esófago y una vez que pasa la epiglotis vuelve a abrirse para permitir la respiración. Esta fase empieza de manera voluntaria, pero finaliza como algo involuntario. En la etapa esofágica actúa desde la gravedad y el vaciamiento del esófago, la propulsión a través del peristaltismo del esófago que va a impulsar los alimentos hacia el estómago. El esfínter esofágico inferior se relaja en respuesta a la deglución. Esto también es involuntario. Los trastornos de la deglución se producen cuando una o más de estas etapas no se lleva a cabo de la manera correcta. Según su localización, se va a clasificar en orofaringe y esofágica. Generalmente la orofaringe es causada por anormalidades que afectan al mecanismo muscular de la faringe y al esfínter esofágico superior. La esofágica tiene su origen en uno de los trastornos que afectan el esófago. La disfagia orofaringea generalmente se debe a enfermedades neuromusculares que afectan hipofaringe y parte superior del esófago que impide la deglución. Esta alteración puede producirse por hipomotilidad faríngea, una hipertonía del esfínter esofágico superior, relajación incompleta del esfínter durante la contracción faríngea e incoordinación faringos-esfinteriana. Las causas más frecuentes son las neurológicas, que un 30% de pacientes con ACV tienen esto. En esta época de COVID hay muchos pacientes que están en terapia por tiempos prolongados que llegan a tener una disfagia orofaringea. 52-82% en la enfermedad de Parkinson. A veces es el primer síntoma en pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. En miastenia gravis, esclerosis múltiple, se puede presentar en Alzheimer y en pacientes institucionalizados de edad avanzada. La disfagia sólidos sugiere la presencia de una dificultad obstructiva. La disfagia líquido sugiere la presencia de una disfagia neurogénica. La regurgitación nasal y necesidad de fraccionamiento de un pequeño bolo y un historial de infección respiratoria repetida apunta a una disfagia neurogénica. La sensación de residuo en faringe apunta hacia la hipomotilidad faríngea, condiciones neurodegenerativas, y la regurgitación de alimentos sugiere un divertículo de Zenker. Puede dar lugar a dos grupos de complicaciones clínicamente relevantes. Cuando ocurre una disminución en la eficacia de la deglución, que puede llevar a la desnutrición y o deshidratación, y cuando se produce una disminución en la seguridad de la deglución, que puede haber asfixia y obstrucción de la vía respiratoria, como una aspiración traqueobronquial, que puede provocar neumonías a repetición con una mortalidad asociada de hasta el 50%. El tratamiento es difícil, o sea, a veces hay que reeducar al paciente, pero a veces son pacientes ancianos en los que no se puede. Se puede hacer fisioterapia a ese nivel. Entonces, lo importante es mantener al paciente alimentado. Entonces,
se puede optar por una sonda nasogástrica para alimentación, una sonda nasoinguinal, o lo más cómodo para el paciente es la gastrostomía endoscópica percutánea, que consiste básicamente en la introducción se introduce el endoscopio. Aquí estamos, en esta imagen se ve, estamos con una visión endoscópica, pero desde la pared abdominal el otro operador introduce esta aguja con esta cánula. Aquí se pasa una guía que es recuperada por el endoscopio, a través del endoscopio, se saca por la boca, y eso, con esa guía que está desde la pared externa del abdomen hasta la boca, en este caso, se progresa la sonda. Se necesitan 2 operadores y se deja, como este caso aquí está con un balón, pero generalmente tienen como una canastilla. Y se los deja con esto para alimentación por la gastrostomía. Es un procedimiento ambulatorio, es fácil de hacer, con pocas complicaciones. Existen 2 grandes tipos de trastornos que originan la disfagia esofágica: mecánicos y neuromusculares o motores. La dificultad exclusiva para deglutir sólidos sugiere un trastorno mecánico. La dificultad para deglutir tanto líquidos como sólidos insinúa un trastorno neuromuscular. Entre las causas motoras o neuromusculares están trastornos del músculo liso, la calasia, la enfermedad de Chagas, el espasmo esofágico difuso o la esclerodermia. Y trastornos del músculo estriado, la calasia cricofaringia, la polimiositis, y neurológicos como la enfermedad desmielinizante. En la disfagia motora primaria está la calasia, el espasmo esofágico difuso, la peristalsis esofágica sintomática, el esfínter esofágico inferior hipotenso, que es lo contrario a la calasia, es la calasia. Como secundaria, la colagenopatía, especialmente la esclerodermia, las miopatías como la dermatomyositis, enfermedad endocrina metabólica, la enfermedad por reflujo, la enfermedad de Chagas y tumores. Aquí vamos a hablar básicamente de la calasia, que viene del término griego que relaja. Es un trastorno raro de la motilidad del esófago, caracterizado por pérdida del peristaltismo del cuerpo esofágico distal y una incapacidad de relajación del esfínter esofágico inferior como resultado de la deglución, con un deterioro secundario del vaciamiento esofágico. En la calasia primaria tiene una patogenia desconocida. Se piensa que tiene un componente autoinmune importante. Incluso está relacionado con antígenos de histocompatibilidad de clase 2 de QW1, con los HLA, y la histopatología de tejido esofágico presenta células de inflamación predominante relacionadas con destrucción de células ganglionares a través de los linfocitos T, lo que sugiere una patología autoinmunitaria. La calasia secundaria, la más común en nuestro medio, es la secundaria a la enfermedad de Chagas, que tiene una incidencia mayor de anticuerpos a virus de la varicela zoster y virus del sarampión, y también puede presentarse con degeneración primaria de neuronas centrales y o periféricas en la enfermedad de Parkinson y ataxia cerebelosa hereditaria. Existen anormalidades esofágicas motoras que son tipo calasia. Malignidad, amiloidosis, sarcoidosis, neurofibromatosis, gastroenteritis eosinofílica, neoplasia endocrina múltiple, tipo 2B, síndrome de Sjögren, pseudoobstrucción intestinal crónica idiopático y la enfermedad de Fabry. La calasia tiene una incidencia anual de 1,6 casos por cada 100.000 habitantes, una prevalencia de 10 por cada 100.000 habitantes, no hay predominio de género, se presenta a cualquier edad, aunque es inusual antes de la segunda década de la vida, 2 picos de incidencia en la tercera y séptima década de la vida. En la calasia existe una pérdida selectiva de neuronas inhibitores del plexo mientérico y células intersticiales de Cajal, que conducen a la producción de polipéptido vasoactivo intestinal y el óxido nítrico. Produce una excitación sin oposición, responsable de una disfunción del esfínter esofágico inferior,
con incapacidad de relajarse como respuesta a la deglución. Y esta incapacidad de relajación va a llevar a un deterioro secundario del vaciamiento esofágico, por lo que hay una dilatación progresiva del esófago que va a llevar al megaesófago por encima de un obstáculo funcional producido por el esfínter esofágico inferior no relajado, con hipertrofia de la capa muscular. El riesgo de la acalasia es que se considera que es una enfermedad precancerosa, porque se ha visto que hay mayor incidencia de carcinoma epidermoide en 30 veces más que la población general. Especialmente con acalasia de larga evolución, más de 15 a 20 años, y con factores asociados como la ingesta de alcohol y tabaquismo. El diagnóstico generalmente tiene una demora de 2 a 3 años del inicio de la sintomatología por malinterpretación de síntomas típicos y confusión con otras entidades. Aquí es importante la clínica, la radiología, la endoscopía y la manometría, que es considerada el examen confirmatorio. En la clínica hay que pensar que es una disfagia progresiva y lógica, disfagia para líquidos y sólidos, exacerbada con ingesta de líquidos fríos y estrés. O sea, si ustedes preguntan bien a los pacientes, a veces el paciente con los primeros bocados de la comida, digamos, siente que no pasa el alimento, toma un vaso de agua y por el aumento de la presión se va a abrir el esfínter en las primeras fases y va a pasar todo, sólidos o líquidos. Puede ser exacerbada con ingesta de líquidos fríos y estrés, puede haber una pérdida de peso variable, puede haber una regurgitación de alimentos no digeridos por acumulación de contenido alimentario en el esófago, neumonía por aspiración en un 10 a 15%, y puede haber la pirosis retroesternal, que a veces nos hace confundir con la enfermedad por reflujo, en un 30 a 50%. Entonces, no existe una obstrucción de verdad, es una obstrucción funcional del esófago que persiste hasta que la presión hidrostática del material retenido supera la presión general por el músculo del esfínter esofágico inferior no relajado. En una placa simple de tórax, que no es el método ideal de diagnóstico, se puede ver el esófago. Aquí está la vía aérea y aquí está el esófago dilatado con un nivel hidroaéreo. Aquí está el nivel hidroaéreo. Puede haber desaparición del espacio retrocardíaco, ausencia de la cámara gástrica y alteraciones pulmonares secundarias a neumonitis. A nivel del esfínter esofágico inferior, en una esofagografía varietada, vamos a tener la imagen típica en cola de ratón o pico de pájaro, o a veces cuando es más dilatado el esófago puede ser en copa de champán invertida, con atonía y dilatación del cuerpo esofágico. En la esofagografía vamos a ver un retardo en el vaciamiento, es a 1 minuto de ingesta, a 3 minutos y a 5 minutos de ingesta vemos que el vario no pasa, ¿no? O está pasando muy, muy lentamente. Hay una clasificación radiológica de la acalasia, el tipo 1 o precoz, que es un trastorno motor sintomático en la que no hay dilatación importante del esófago. En el tipo 2 está dilatado pero menos de 10 centímetros. En el tipo 3 o avanzado está dilatado más de 10 centímetros. Y cuando tiene este aspecto sigmoideo, es como un aspecto sigmoideo con una dilatación mayor a 10, es el tipo. En la endoscopía, aparte de ver alimenticio, como en esta imagen de aquí a la derecha, vamos a llegar a la parte del esfínter, vamos a ver un esfínter cerrado, pero si uno empuja con el endoscopio va a pasar, va a franquear sin dificultad, porque no hay algo orgánico que impida. Entonces va a franquear la estenosis, vamos a pasar esto. El diagnóstico de elección o el diagnóstico confirmatorio se hace a través de la manometría. La manometría no va a diferenciar si la acalasia es primaria o secundaria.
va a haber una presión elevada a nivel del esfínter esofágico inferior en reposo, con una relajación incompleta durante la deglución. Y va a haber una peristalsis del cuerpo distal del esófago. La manometría de alta resolución ha mejorado la tecnología para la detección de presión con un número mayor de sensores y un trazado con formato tridimensional, y permite subdividir a la calasia en 3 subtipos, con contracciones mínimas, la clásica, tipo 2, peristalsis ausente con presurización del esófago distal mayor a 30, y contracciones espásticas no propulsivas tipo 3. Aquí están los 3 tipos de imágenes en la manometría. El objetivo del tratamiento, al igual que en todas las patologías, es el alivio de los síntomas, especialmente la disfagia y la regurgitación, mejorar el vaciamiento esofágico y prevenir el desarrollo de megaesófago. Está dirigido especialmente a la disfunción del esfínter esofágico inferior, más que a las anormalidades de la motilidad del cuerpo esofágico. No existe ningún tratamiento definitivo. El tratamiento está básicamente relacionado a fármacos, toxina botulínica, dilataciones neumáticas, miotomía endoscópica y la cirugía. En el tratamiento farmacológico se puede usar en las primeras etapas la nifedipina o el verapamilo, pero que pueden producir disminución de la presión, pero no siempre hay una mejoría clínica evidente, y tiene efectos secundarios como cefaleas, edema periférico o taquifilaxia. El dinitrato de isosorbide también puede ser usado. El sildenafil también inhibe la liberación de óxido nítrico, tiene una eficacia incompleta de 50-90% con efectos secundarios, incluso riesgo de isquemia e infarto. El tratamiento endoscópico de la calasia, una de las alternativas es la inyección de toxina botulínica a nivel del esfínter esofágico inferior, que va a disminuir la presión del esfínter, bloqueando la liberación de la acetilcolina y las terminaciones nerviosas colinérgicas del plexo miantérico, restaurando así el equilibrio entre los neurotransmisores inhibitorios y excitatorios. Se usa en pacientes con alto riesgo de complicaciones por cirugía o dilatación neumática, pero si bien su resultado es bueno, aquí está efectuándose la inyección a nivel del esfínter esofágico inferior. Tiene un buen resultado, pero el botox que hay en nuestro medio, digamos, es por un lado que es caro, y por otro lado no es un tratamiento definitivo, porque si bien existe un alivio inmediato en un porcentaje alto, este alivio va a disminuir con el tiempo: 70% a los 3 meses, 53% a los 6 meses y 41% a los 12 meses. O sea, tiene pocas complicaciones, todo es una buena alternativa en ancianos, pero no es definitivo. Requiere de 50% a 12 meses después de una sola sesión de tratamiento, y la respuesta a inyecciones repetidas es menos eficaz por creación de anticuerpos neutralizantes de la toxina botulínica. Se puede mantener la remisión clínica con infiltración de toxina botulínica cada 10 meses, el 75% durante 4 años. Las complicaciones son raras: mediastinitis, ulceración de la mucosa, fístulas, neumotoras, que generalmente se den con manejo médico. La otra alternativa endoscópica es la dilatación endoscópica, en la que se efectúa una dilatación forzada del esfínter esofágico inferior, o sea, rompiendo las fibras musculares, y tiene un éxito de 85%.
Es la primera elección para un tratamiento no quirúrgico y es mejor costo-beneficio. Aquí, digamos, se ve el balón delineado en negro. Aquí está la compresión, digamos, del balón antes de ser insuflado totalmente en la parte del esfínter esofágico inferior. Y aquí, al dilatar, se produce ruptura de las lesiones. O sea, se puede dilatar hasta 30 milímetros o 35, hasta 40 milímetros, pero cuanto más se dilate, hay mayor riesgo de perforación. Por eso generalmente le dilatamos hasta 30 solamente. Bueno, la técnica, bueno, aquí menciona hasta 50, ¿no? Pero en nuestro medio no hay hasta 50. Ahí tenemos el de 30 y de 35 milímetros. Bueno, aquí más o menos indica la técnica, pero más o menos es lo que les hemos comentado. O sea, tiene un éxito para la disfagia de 72 al 75%. O sea, no tiene una eficacia ideal en el 100% de los pacientes. Se puede efectuar también dilatación endoscópica después de una miotomía quirúrgica. Y la respuesta a la dilatación post-miotomía no es tan buena como la respuesta de pacientes vírgenes de tratamiento. O se puede efectuar después de la dilatación con toxina botulínica. Entre las complicaciones puede haber una perforación esofágica sintomática, puede haber pirosis retroesternal, al haber roto las fibras, en cualquier método endoscópico, puede haber reflujo posterior a la intervención. El único procedimiento en el que después de hacer la miotomía, la cardiomiotomía, la de Heller, la quirúrgica, se puede hacer una fundoplicatura también para tratar de evitar el reflujo. Puede haber sangrado por laceraciones, hematomas intramurales, divertículos secundarios en el cardio gástrico. Las perforaciones se producen normalmente en la primera dilatación, suelen ser pequeñas, localizadas en un área anatómica de debilidad por encima del cardias, al lado izquierdo del esófago. Se va a manifestar por taquicardia o dolor precordial posterior al procedimiento. Aquí puede haber una laceración mucosa, puede haber una perforación o estenosis secundaria. El diagnóstico precoz de una perforación es lo más importante en cualquier perforación endoscópica. Se puede iniciar con tratamiento conservador, antibióticos y nutrición parenteral. Y si son perforaciones pequeñas, se puede poner clips metálicos o se puede llegar a una cirugía en caso de lesiones grandes en pacientes de bajo riesgo. Aquí tenemos un paciente en lo que aquí está el lumen esofágico y aquí hay una perforación grande. En este paciente se puso una prótesis autoexpansible pero plástica. Y después el retiro de la prótesis, aquí está sellada la perforación. En este paciente sí hubo que hacer un drenaje de una colección de tórax, pero con el cirujano de tórax. Los predictores de fracaso en la dilatación neumática endoscópica son los pacientes más jóvenes que tienen una mayor probabilidad de fracaso temprano con dilatación de 30 milímetros. Ahí sugieren efectuar dilatación hasta 35 milímetros para menores de 50 años de edad. Y se sugiere cirugía especialmente a hombres después del fracaso de 2 sesiones de dilatación neumática. ¿Qué efectos puede tener la dilatación neumática sobre la posibilidad de miotomía quirúrgica posterior?
La inducción de inflamación esofágica aguda y crónica con aumento de áreas de fibrosis en la capa muscular. Estudios no randomizados con resultados contradictorios que afirman que la terapia endoscópica previa puede disminuir la eficacia de la episiotomía posterior y puede aumentar la tasa de complicación. La dilatación neumática es superior a la inyección de toxina botulínica. La dilatación neumática se asoció con una tasa de remisión significativamente más alta que la inyección de toxina botulínica, tasa de recaída menor y un tiempo más largo hasta la recaída. Comparando, digamos, a 2 años, la dilatación neumática tiene un resultado similar a la miotomía quirúrgica. Mayor tasa de recidiva de la dilatación neumática frente a la miotomía quirúrgica, 23,4%, y mayor necesidad de retratamiento. Los pacientes sometidos a miotomía quirúrgica, el 30% requieren de un nuevo tratamiento dentro de los primeros 12 años. La tasa de remisión, comparando estos dos métodos, 82% para la cirugía, 56% la dilatación neumática, y la tasa de recidiva mucho menor para la miotomía laparoscópica. Entonces, esto es más o menos del 2010, 2011. La miotomía laparoscópica ofrece mayor eficacia a largo plazo que la dilatación neumática, por lo que es preferida en pacientes menores de 40 años. Como métodos alternativos de manejo, especialmente en la China ha habido trabajos en los que se ha puesto prótesis metálicas expansibles, pero de 3 centímetros. Las normales que se usa aquí para tumores, para otro tipo de estenosis, son de 2 centímetros. En lo que en estos estudios chinos han visto que hay buen éxito con la prótesis metálica autoexpansiva de 30 milímetros, con 100% de éxito a 6 meses, 90% de 3 años y 83% de 10 años. Aquí la miotomía quirúrgica puede ser preferible en pacientes menores de 40 años de edad debido a una mayor necesidad de redilatación en este grupo de edad. Esto es del 2013, ¿no? O sea, lo que yo les digo siempre a los alumnos que rotan conmigo es que en la medicina todos ustedes han escogido una carrera en la que tienen que estudiar todos los días. Porque todos los días puede aparecer algo nuevo, digamos, ¿no? En el manejo de acalasia, todos pensábamos que era solamente la discusión entre estos dos métodos, ¿no? Entonces ha aparecido un nuevo manejo endoscópico. Bueno, aquí hay dos, no conozco mucho. Trasplante de células madres neuronales que experimentalmente, luego de ser inyectadas, logran síntesis de óxido nítrico que mejoraría la función del esfínter esofágico inferior y peristalsis del cuerpo esofágico, es con células madres. Pero el método que está en boga en este momento se llama POEM, es la miotomía endoscópica peroral, que les voy a explicar en un momento. No sé si han escuchado hablar de la cirugía NOTES. Es las cirugías que se han tratado de efectuar por orificios, digamos, sacar la vesícula a través de una cirugía transvaginal, digamos. O sacar la vesícula a través de una cirugía solamente a través transumbilical. Entonces aquí, en base a esto, se planteó esto, el 2007, y se publicó la primera miotomía esofágica endoscópica en modelo animal como técnica potencialmente aplicable al tratamiento de la acalasia. El 2009 se publicó la realización en un paciente de dicha técnica bautizándola como POEM. Y a la fecha se realiza en varios centros en el mundo, con miles de pacientes publicados, con resultados prometedores y una tasa de éxito de más del 90%.
O sea, aquí todavía es de 2014, pero cada vez está, si ustedes buscan esto, cada vez hay artículos recientes sobre esta técnica. Más o menos consiste en lo siguiente. O sea, a nivel de unos 10, 15 centímetros por encima del cardias, se hace, se efectúa una inyección submucosa de solución salina, se efectúa un pequeño corte y se va haciendo un túnel submucoso. Aquí está la submucosa, la submucosa y la muscular. Acuérdense que en esta parte no hay, en esta parte hay serosa, aquí arriba no hay serosa. Entonces se va haciendo un túnel submucoso. Se llega hasta el cardias, se llega hasta por debajo del esfínter y se procede a hacer una miotomía, a seccionar el músculo. Una miotomía endoscópica. Se retira el endoscopio y se ponen clips metálicos aquí para cerrar este túnel submucoso. Los factores de riesgo significativos para desarrollar las complicaciones fueron la edad, tiempo de duración del procedimiento y la incisión transversal. Puede haber neumotoras, derrame pleural bilateral, neumonía bilateral, atelectasia focal, perforación de la mucosa, enfisema mediastinal subcutáneo, neumomediastino, neumoperitoneo y síntomas de enfermedad por reflujo a corto plazo en 33%. En un estudio prospectivo internacional multicéntrico con 70 pacientes, se vio que el 97% tuvieron una remisión de síntomas y presiones del esfínter superior, que se redujeron a 28 a 9 milímetros de mercurio, con una remisión de los síntomas a los 6 y 12 meses del 89 y 82% respectivamente, resultando ser un tratamiento efectivo para la calasia después de un periodo de seguimiento medio de 10 meses en este estudio. Les quería mostrar eso, digamos, en Bolivia no se está haciendo todavía eso. Vino un profesor hace unos 3 años, un profesor americano, hemos hecho un curso en vivo, pero un paciente por cada médico. Y hemos visto, o sea, no es un procedimiento difícil, pero requiere mayor práctica primero en animales, ¿no? O sea, que no tenemos aquí hospitales donde se pueda manejar endoscopía de entrenamiento en animales. Entonces, los pacientes que hemos hecho nosotros han sido en humanos, pero con un profesor experto al lado, ¿no? Entonces, eso va a tener que pasar, que pase la pandemia y tal vez ya médicos jóvenes, endoscopistas jóvenes que entren en esta técnica, ¿no? No sé si tienen preguntas. Bueno, mañana vamos a continuar con la otra parte de disfagia. ¿No hay preguntas? O si no hay preguntas, nos vemos mañana. Gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Gracias. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor.